Hola, buenos días, estimados estudiantes. Hoy, además de ver el primer tema de la parcial, vamos a ver algunas generalidades de la materia. Como ustedes ya saben, la materia se denomina lógica, pertenece al quinto semestre del bachillerato general y de igual manera pertenece al campo disciplinar de las humanidades. Bueno, vamos a ver la competencia de la materia, de la asignatura, lo que al final del semestre ustedes van a ser capaces de hacer lo siguiente: inferir resultados, causas, conclusiones a partir de supuestos y situaciones de su entorno, ¿no? Bueno, ese es, digamos, nuestro objetivo de aprendizaje principal, además de algunos otros que vamos a estar desarrollando a lo largo del semestre. Los criterios de evaluación van a ser los siguientes: actividades de aprendizaje, 30%, es decir, trabajos, un examen de 40% y el trabajo en bloque con la materia de matemáticas en conjunto, ¿no? Se va a dar 30%. Eh, Esa es la información general. Ya vamos a poder estar discutiendo y aclarando algunas dudas que ustedes tengan a través de los medios que eh, se van a establecer para comunicación. Bueno, ahora sí vamos a ver al primer tema. El primer tema de esta materia es lógica. Es la definición de la lógica y su lugar en la filosofía. Bueno, vamos a revisar el concepto, la definición y algunas cuestiones que dieron origen a esta disciplina. Bueno, el primer punto, que es una reflexión. Seguramente en la vida diaria hemos escuchado el concepto de lógico, de ilógico, y bueno, escuchamos a la mayoría de personas en algún momento expresarse: eso que tú dices es ilógico, eso que tú dices es lógico. Y bueno, es una expresión que la conocemos y no nos es del todo extraña, ¿no? Sabemos que la lógica responde a situaciones que parecen, digamos, normales, ¿no? Naturales, por así decirlo, pero no necesariamente es eso. Bueno, vamos a ver algunos datos que son importantes, ¿no? La lógica es una rama de la filosofía. Sus orígenes se remontan a la Grecia de la antigüedad clásica, sobre todo con Aristóteles, en el siglo IV. Él estableció sus bases y logró sistematizarla, razón por la cual se ha llamado el padre de la lógica. Aristóteles, el padre de la lógica, un dato importante. De igual manera, los escritos de Aristóteles dedicó a la lógica fueron reunidos bajo el título de Organón. Es un libro que ahí él escribe algunos datos que tienen que ver con él afirma que la lógica es un instrumento o un método para la investigación. Bueno, asimismo es importante precisar que para el propio Aristóteles la lógica tiene un carácter instrumental, es decir, es concebida como una especie de introducción metodológica a la filosofía y a cualquier otra ciencia. Y esto es importante, es decir, que, que todas las disciplinas, ciencias, y, incluida la filosofía, requieren a la lógica para funcionar y para encontrar respuestas a lo que buscan. Bueno, en ese sentido, si consideramos que la lógica es una parte de la filosofía, como así lo señala Aristóteles, es un instrumento o herramienta que es necesaria y que nos ayuda a pensar con rigor y construir argumentos. Además de pensar, nos ayuda a esos pensamientos expresarlos de una forma, digamos, articulada. Y en términos, digamos, generales, en una palabra, nos ayuda a pensar correctamente. En ese sentido, pues la lógica se ha venido cultivando a lo largo de toda la etapa de la historia y ha existido un desarrollo importante que lo vamos a estar revisando a lo largo de la materia. Bueno, vamos a pasar a la definición de lógica. Bueno, la palabra lógica, como ya lo habíamos revisado o lo había mencionado anteriormente, pues no es algo que nos suene desconocido, ¿no?
Regularmente lo que llamamos lógico es aquello que se ajusta y es probado por la razón y se encuentra bien deducido o pensado de acuerdo con lo que es coherente, ¿no? El maestro Raúl Gutiérrez, él define lo lógico como algo congruente, ordenado y que es bien estructurado. Por otro lado, pues eh, entendemos lo lógico si lo comparamos con lo que es ilógico. Es bien sencillo, digamos, encontrar ese paralelismo, ¿no? Bueno, otro autor que me parece interesante mencionarlo es Irving Copy. Él dice que las palabras lógica y lógico son familiares para todos nosotros. A menudo hablamos de una conducta lógica como opuesta a una conducta ilógica y de la misma manera de un procedimiento lógico como contrapuesto a uno ilógico. También hablamos de explicaciones lógicas e ilógicas. En todos esos casos, pues, asumimos que la lógica tiene que ver con la razón, es decir, con un buen pensamiento. Más allá del significado de la lógica, eh, pues lo que se presenta como lógico es algo coherente y razonable. La lógica en su sentido técnico y filosófico se ha caracterizado por ser una disciplina de carácter formal. ¿Qué quiere decir eso? Que pues tiene metodología, tiene aspectos teóricos e instrumentales que permiten que no simplemente se quede a nivel teórico, que se puede utilizar, es decir, la lógica se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier nivel, así como la podemos utilizar en cualquier disciplina científica, social, entre otras, la podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, la, la palabra lógica procede del vocablo griego logos, que se puede traducir como tratado, discurso y sobre todo como pensamiento. Bueno, continuando con la etimología de la palabra lógica, la lógica es la ciencia de logos, es decir, la ciencia del pensamiento, como ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva. En ese sentido, pues, al ser la ciencia del pensamiento, pues el pensamiento es el ámbito en el que se desempeña la lógica. De manera precisa, estudia las formas y la estructura del pensamiento. Ahorita vamos a ver de forma más precisa qué es eso. Bueno, hay que tomar en cuenta que en el proceso del pensamiento ocurre una serie de factores y que no todos caen en el dominio de la lógica. Bueno, en este proceso de pensamiento hay 5 pasos o 5 procesos. Uno es el sujeto pensante, que es la persona que se encarga de producir el pensamiento, es la persona. Ya después, el segundo paso es el proceso de pensar, que se da en un determinado tiempo y espacio. Son, por ejemplo, imágenes, recuerdos, sensaciones y vivencias que ocurren en la mente de una persona. En este caso, pues vamos a poner el ejemplo de un estudiante, ¿no? Algo que recuerda un estudiante puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya después es el objeto, es decir, aquello en lo que se piensa. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes recuerda la definición o el concepto de lógica, el objeto es la definición de lógica. Eso es lo que ustedes están pensando, ¿no? Ese sería el objeto. Y ya el sujeto pensante son ustedes y el proceso de pensar es ustedes están recordando, ¿no? ¿Qué es la lógica? Están pensando. Bueno, el segundo punto es el lenguaje, que aquí quiere decir es la forma en la que se expresa ese pensamiento. Por ejemplo, las palabras que ustedes emiten cuando se les pide decir o expresar la definición del concepto de lógica. Ahí ustedes están expresando lo que ustedes ya pensaron, ¿no? Y ya finalmente el pensamiento en sí mismo, que, bueno, es desligado de alguna forma de los anteriores factores, de los 4 que mencionamos, y que es el resultado del fruto de pensar. Es, digamos, el juicio lógico.
Por ejemplo, si ustedes como estudiantes abstraen el contenido de su pensamiento, por ejemplo, si ustedes piensan, la lógica es una ciencia formal, digamos que eso ya es el pensamiento en sí mismo, para quedarse solamente con su forma lógica expresada bajo un enunciado. Es lo, digamos, el punto fino ya del pensamiento, que ustedes ya pudieron articular un pensamiento fino. Bueno, siguiendo entonces, recapitulamos. La lógica es la disciplina filosófica que estudia las formas o estructuras del pensamiento. Pero bueno, vamos a recapitular algunas cuestiones que de acuerdo al carácter formal de la lógica la definiremos como la disciplina filosófica que estudia las formas o estructuras del pensamiento. Pero bueno, para comprender, ustedes dicen, pues, ¿qué son formas o estructuras? Pues la forma se define de latín como un modelo, un paradigma o un patrón, pero no significa figura ni silueta. Digamos, es una estructura, un constructo, que hay distintas partes que están ligadas entre sí. Esa es una forma, vaya. En ese sentido, cualquier enunciado o juicio exhibe una cierta forma que nos permite distinguirla de otra que podría ser una forma de razonamiento. Eh, en ese sentido, pues, la forma es como un reglamento o un modelo a seguir, que, que sería incorrecto violar porque pierde su forma, pierde su estructura. Se trata, en suma, de relaciones necesarias, de reglas que es necesario cumplir para que nuestros pensamientos sean correctos. Es decir, la lógica estudia la forma y estructura de los pensamientos. Y si tienen una forma correcta y están estructurados, pues evidentemente van a ser correctos. Eso es lo que estudia la lógica, ¿no? Las formas o estructuras del pensamiento. Quedémonos con eso. Y ya finalmente, pues, la última pregunta. ¿Para qué sirve estudiar la lógica? Pues la lógica es sencillo. Eh, Irving Copy afirma que, que la lógica ayuda a la persona a razonar correctamente. Es algo sencillo, razonar correctamente. Además que la lógica nos otorga algunas herramientas y principios que nos permiten detectar argumentos que son engañosos o falacias que a menudo surgen en nuestro entorno mediante noticias, anuncios, conversaciones, redes sociales, ahorita que le llaman fake news, y que no nos ayudan a no pensar con claridad. En ese sentido, pues la lógica nos ayuda a defender nuestros puntos de vista, a pensar con claridad, a distinguir sobre algunos elementos o pensamientos que son verdaderos y justos, a utilizar buenas razones para lo que nosotros creemos y defendemos. Así también nos ayuda a escribir, a redactar nuestras tareas y trabajos con orden, claridad y coherencia. En términos generales, pues la lógica nos ayuda en muchas cosas a nuestra vida cotidiana. Eso va a ser lo que vamos a estar revisando. En ese sentido, pues este es el primer tema general que vamos a revisar, que tiene que ver con el concepto, algunos datos históricos de la lógica, que ustedes van a investigar algunos otros y para qué sirve. Bueno, espero les haya quedado claro y cualquier duda que surja, pues estoy a sus órdenes en los medios que ustedes ya conocen. Les mando un saludo y espero haya sido claro. Saludos.